poder. Basta ya. La semana pasada estuvimos aprendiendo, para quienes no pudieron venir o quienes no lo recuerdan, estuvimos aprendiendo de basta ya de perder el tiempo. Basta ya de hacer cosas que no valen la pena. Basta ya de desperdiciar mi vida. Y hoy vamos a continuar con esta serie, vamos a continuar con la misma línea de pensamiento. Y para comenzar, me gustaría que leyéramos 1 de Pedro 4 del 1 al 6, porque de aquí se basa todo lo que vamos a estar aprendiendo. Y nos dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Y de este siguiente pasaje es que nace todo lo que vamos a estar aprendiendo. Baste el tiempo pasado, basta ya. Ya estuvo bueno, ya fue suficiente del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje, a las pasiones, borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan, por eso los juzgan, por eso los desprecian. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Por esto también los muertos se les predicó el Evangelio. A los muertos se les predicó el Evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el Espíritu según Dios. Y de esto se trata nuestra serie, justamente, que comenzamos recién, hace una semana, que tiene que llegar el momento en el que nosotros mismos digamos, basta ya, ya fue suficiente de comportarnos como gente del mundo, de comportarnos como a ellos les agrada, como ellos quisieran vernos actuar, y basta ya también de hacer cosas que impiden mi crecimiento, que impiden el crecimiento de mi familia también podría ser. Basta ya. Y en este caso en específico, el día de hoy vamos a estar aprendiendo que tenemos que decirle basta a la comodidad. Tenemos que ponerle un alto a nuestra comodidad. Por eso, hermanos, como estamos buscando dejar de lado la comodidad, me gustaría que se pongan de pie y los hermanos allá de programación atrás están preparados para quitar las sillas. Vamos a tirar chapas, nos vamos a hincar sobre ellas el día de hoy. No, son bromas. Nadie se comió el amado. Miren, ya se despertaron después del grito, ¿verdad? Pero hubiese estado interesante un poco quitarnos la comodidad de la silla, ¿verdad? Para entrar más en el feeling de la serie. Eran bromas, ¿verdad? Cuando hablamos basta ya de la comodidad, nos referimos a que nosotros tenemos que dejar de ser cristianos que solo vienen a la iglesia y tenemos que comenzar a ser cristianos que hacen iglesia. Tenemos que comenzar a ser militantes, tenemos que dejar de ser solo simpatizantes, solo alguien que va a la iglesia. Yo voy a Gran Comisión y tengo que empezar a hacer Gran Comisión, a hacer la Gran Comisión. Y hay demasiadas cosas por hacer y no hay mucha gente que las haga. De ahí es de donde viene el verso, la mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces nosotros no nos convertimos en obreros simplemente porque estamos cómodos. No porque no me guste, no porque no me llame la atención, sino porque así como estoy bien. Estoy cómodo, ¿verdad? Y esto en el sentido de que a veces podemos llegar a pensar, de todos modos yo ya estoy trabajando, trabajo duro, estoy estudiando, me cuestan mis estudios, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, voy a la iglesia, voy al grupo, ya estuvo pues, es suficiente. Encima de eso quieren que me involucre más. Ahora hay otra reunión los miércoles y quieren que vaya a esa. Vienen las actividades de diciembre, quieren que me involucre en esas actividades. Pues yo creo que con lo que estoy haciendo ya es suficiente, ¿verdad? Ya voy al grupo, ya voy a la iglesia y ya estuvo. Y puede ser que más de uno aquí esté pensando de esa manera, y es una manera peligrosa de pensar. ¿Y saben por qué es una manera peligrosa de pensar? Porque esa comodidad que yo siento al solo ser un asistente, al solo ser un simpatizante, se puede transformar en pereza. La comodidad tiende a transformarse en pereza. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la pereza? Bien interesante, Romanos 12, capítulo 12, versículo 11, nos dice, no sean nunca perezosos,
más bien trabajen. Miren qué tajante, qué cortante, qué claro. No sean nunca perezosos, más bien trabajen. Y quiero que por el resto del tiempo que vamos a tener hoy, por el resto del tema, se graben la siguiente parte, las siguientes dos palabras. Trabajen con esmero y trabajen y sirvan al Señor con entusiasmo. Esas dos palabras ténganlas muy presentes porque las vamos a estar recordando. Trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. No solo nos dice trabajar, nos dice cortantemente, deja de ser perezoso, pónganse a trabajar y no solo trabajen, porque trabajar se puede trabajar de muchas maneras. Uno puede hacer las cosas de mala gana, puede hacer las cosas como decimos nosotros, chambonas, las dejamos a medio hacer, comienzo y no termino, sino que por eso nos pone estas aclaraciones. Trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. A Dios no le gusta la pereza. No se trata solamente de decir, como les decía, ¿verdad? Bueno, ya me dijeron el otro día que tengo que empezar a trabajar, pásenme el chaleco para cuidar carros y me pongo el chaleco y me voy casi medio obligado para allá afuera y le digo a la gente, parquéate ahí, métete ahí, no sabes manejar, qué bárbaro, ¿verdad? Y puede ser que lo hagamos con esa actitud y no se trata de eso, se trata de hacerlo con esmero y con entusiasmo, con la mejor actitud porque lo estamos haciendo para el Señor. Y podría parecerles extraño, pero cuando yo estaba pensando en esto, en que basta ya de la comodidad, puede ser que muchas personas, muchos personajes bíblicos se vengan a nuestra mente, ¿verdad? Los 12 discípulos, Pablo, el propio Jesús, y pensamos en los personajes más, por decirlo así, que más resaltan de la Biblia, ¿verdad? Pero yo pensé inmediatamente en otra persona, que yo creo que nadie aquí se atrevería, o no se atrevería, sino probablemente no es la primera opción en la cual nosotros pensamos al momento de decirle basta ya a la comodidad de un personaje que le dijo basta ya a su comodidad. Y ese personaje fue Zaqueo. No sé quiénes aquí han escuchado la historia de Zaqueo, pero igual cuando pensamos en Zaqueo, de entrada no pensamos en algo bueno. Cuando pensamos en Zaqueo, pensamos en que era un ladrón, que era un cobrador de impuestos, que no era una buena persona, que quizás sí, al final se reformó, pero de entrada lo tenemos como una mala persona. Pero en realidad la Biblia nos habla de Zaqueo, es corto lo que nos dice la Biblia acerca de este hombre, de este personaje, solo son 10 versículos, pero si nos ponemos a analizarlos a detalle, Zaqueo tiene una vida muy poderosa para nosotros, de la cual podemos aprender demasiadas cosas. Entonces, quisiera que hoy viéramos el caso de Zaqueo, la vida de Zaqueo, pero antes de comenzar, de entrar de lleno, de empezar a desmenuzar lo que nos dice la Biblia acerca de la vida de este hombre, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros, ponemos este tiempo en las manos de Dios y le pedimos que nos enseñe y que nos hable? Padre, te damos gracias, bendito sea, Señor, alabado sea, gracias por permitirnos venir aquí otro domingo más, otra semana más. Qué bendición es poder estar aquí con mis hermanos, con todas estas personas y sobre todo estar aquí en tu casa para poder aprender de ti, Señor. Háblanos, enséñanos a través de tu palabra. Queremos aprender, Señor. Necesitamos de ti constantemente. Queremos buscarte y queremos que el día de hoy sea un punto de quiebre para la vida de cada uno de nosotros, Padre. Oro así en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la vida de Zaqueo es muy poderosa y la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19. Y vamos a comenzar a leer. Nos dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Jesús llega a una ciudad, comienza a cruzarla, la gente se empieza a amontonar, escuchan que viene Jesús, todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo quiere tener participación de él. Y nos dice el verso 2, mientras caminaba un hombre rico, aquí vemos la primera característica de Zaqueo, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, y lo vamos a dejar hasta ahí. Miren lo primero que se nos dice de Zaqueo, ¿verdad? Y a veces con esta imagen es con la que nos quedamos de él, que era un hombre rico, pero sobre todo que era un cobrador de impuestos. Y no solo era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos. No sé cuántos aquí pueden levantar la mano, cuántos aquí ya han experimentado de una u otra forma la vida laboral, ¿verdad?
ya han tenido un trabajo a lo largo de su vida. Bueno, varios, creo que la mayoría. Y si varios aquí ya han tenido un trabajo, muy probablemente también ya han tenido un jefe. Y cuando uno piensa en un jefe, ahorita mire las caras de algunos, ¿verdad? Buenas caras, se ríen, otros se ponen así más serios porque quizás recordaron algo bueno, quizás recordaron algo malo. Y es que hay diferentes tipos de jefes, ¿verdad? Están los jefes que son muy juiciosos, muy serviciales, enérgicos, que ellos también trabajan, pero tenemos a un tipo de jefe que no es tan bueno, ¿verdad? Tenemos un tipo de jefe que solo manda, solo se dedica a ordenarte, solo se dedica a darte las tareas y se va a encerrar a su oficina. Y uno no sabe de él, no sabe qué hace, y si se encierra, solo va y te dice, miren, hoy toca hacer esto, esto y esto, y se va. Y no hace nada. Cómodo, un jefe cómodo, ¿verdad? Creo que más de alguno aquí se ha encontrado con ese tipo de jefe. Y nosotros podemos pensar, podemos asumir que por la línea de trabajo de Zaqueo, la carrera que él eligió, como por decir, como quien entra antes de entrar a la universidad, dice, ¿será que me hago administrador de empresas, médico, abogado, ladrón, estafador? Entonces, no sé cómo habrá decidido Zaqueo meterse en esa línea de trabajo, pero ahí terminó, era cobrador de impuestos. Y estas personas se les conocía por eso, porque eran de cierto modo ladrones, le quitaban de más a las personas. Y Zaqueo no solo era cobrador de impuestos, sino que era el jefe de todos ellos. Entonces probablemente Zaqueo era el que les decía, mira, hoy te toca irte a poner allá, te toca ir a cobrar allá, hoy vas a cobrar tanto de más, y cheque, ya estuvo, me voy, ¿verdad? Me voy, ya cumplí con mis tareas del día, probablemente Zaqueo era este tipo de persona. Pero también el verso 2 nos dice, mientras caminaba un hombre rico. Fíjense cómo dice el pasaje, un hombre rico. No nos dice un hombre muy rico, no nos dice un hombre millonario, no nos dice un hombre que tenía grandes cantidades de dinero, solo nos dice un hombre rico. Entonces probablemente Zaqueo era de estas personas que por otra vez, su línea de trabajo, logró hacerse de sus recursos, de su dinerito, pero hasta ahí. No era de las personas que uno a veces se encuentra, que son adineradas, pero están buscando más y trabajan por ello y trabajan y dejan de lado a su familia, dejan de lado su vida por más ambición, por más dinero, quiero más poder, quiero más esto, más lo otro. La Biblia nos dice que Zaqueo solo era rico, solo tenía dinero. Probablemente no era una persona muy trabajadora, muy ambiciosa, que aspiraba a más. Hoy voy a robar un poquito más, hoy a estos pobres les voy a quitar ahora el 20%. Nada, ¿verdad? Simplemente con lo que tengo es suficiente. Me va bien, vivo bien, estoy bien. Trabajo cómoda, vida cómoda, la de Zaqueo. Entonces ya sabemos en qué contexto él se encontraba, en qué contexto estaba su vida al momento en el que Jesús llega a Jericó. Y continuamos leyendo, el verso 3 nos dice, trataba de ver, déjenlo ahí el pasaje solo para retomar, dice el verso 2, mientras caminaba un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Y miren, aquí entra un punto en la vida de Zaqueo que yo le llamo el punto de quiebre, que es un momento en tu vida en el que te encontrás como en una encrucijada, como tenés que tomar una decisión y sea cual sea la decisión que tomes, va a cambiar tu vida de una forma impresionante y para siempre. Ahí se encontraba Zaqueo, en ese punto de quiebre en el que yo sé que Jesús viene, ya he escuchado quizá un poco de él, ¿qué hago? ¿Voy a verlo o no voy a verlo? ¿Lo intento o no lo intento? Él se da cuenta de que Jesús viene a su pueblo y él quería saber de este tipo, quería verlo, pero no podía hacerlo por tanta gente que había alrededor de él. Y también se nos habla un poco de una, por decirlo así, entre comillas, no sé si sea correcto llamarlo así, pero una limitación física. Él era de baja estatura, entonces era aún más difícil para él. Todavía si él era de 2 metros, pues solo se paraba y lo miraba pasar, ¿verdad? Pero si era chaparrito, como nos dice la Biblia, era aún más difícil.
porque había mucha gente y por la gente no podía verlo porque era pequeño. Entonces el punto aquí es que a veces tu entorno, tu propio entorno, el medio en el que te desarrollas, el medio en el que pasas, te invita a ser cómodo, a estar cómodo, a no deshacerte de la pereza. El entorno de Zaqueo en este caso era demasiada gente tratando de hacer lo mismo que él probablemente ya le llevaban una ventaja. Solo el hecho de ser más alto que Zaqueo ya te hacía tener una ventaja sobre él para ver a Jesús. Entonces el entorno le estaba diciendo, ni lo intentes, mejor quédate como estás. ¿Para qué lo vas a intentar? Y puede ser que él haya pensado, está difícil esto, de por sí, tanta gente que viene a lo mismo que yo, tanta gente que quiere ver a este Jesús, de por sí yo ya soy chaparro, ya me cuesta mucho bajar el cereal de la refri en la mañana, no sé quién me lo dejó ahí, y mejor ni lo intento, mejor me voy. Puede ser que todas estas cosas estaban pasando por la mente de Zaqueo, ¿verdad? Mejor ni lo intento, y se iba, y después volvía, pero ¿y si lo intento? ¿Qué pasará? Y estaba en esta pelea con él mismo, ¿verdad? Acerca de si debía o no debía hacerlo. Pero el entorno lo estaba desanimando. El entorno le estaba diciendo, ni siquiera intentes cambiar, estás bien como estás. Y ni siquiera, la gente ni siquiera le estaba hablando. Solo el estar ahí con él era lo que probablemente lo desanimaba. Y puede ser lo mismo con nosotros. Puede ser que tu entorno te diga, ¿para qué vas a intentar cambiar? ¿Para qué vas a intentar dejar de ser cómodo? ¿Para qué vas a intentar dejar de lado tu rutina, la que ya tenés, la que has hecho por años? ¿Para qué vas a intentar involucrarte en la iglesia? ¿Para qué vas a intentar servir más? Meterte en un ministerio, apoyar las actividades. Quédate como estás, así está bien. Y así es como nuestro entorno trata de frenarnos, nos agarra y nos hace para atrás más bien. Como cuando uno se para y viene alguien y te sienta en la silla de nuevo. Así es nuestro entorno a veces y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y por eso Zaqueo se encontraba en ese punto de quiebre. Y él tuvo que decidir si se dejaba llevar por esas circunstancias que estaba viviendo o si hacía algo al respecto. Y en el siguiente verso vemos la decisión que él tomó. Pero antes de pasar al siguiente verso, ayer pensaba bastante en esto, porque el día de ayer fui a trabajar con uno de mis hermanos en lo que hacemos nosotros en topografía y nos tocó ir a una comunidad bien lejos, allá por Marcala, pero no es tan lejos en tiempo, pero sí se sentía lejos por el camino, había llovido, la calle era de tierra, estaba más feo que de costumbre el camino y llegamos a un punto de quiebre nosotros mismos, que era esta pendiente. Quizá en la foto no se aprecie bien, o quizá uno yo porque ya estaba cansado, la miraba más grande de lo que de verdad era, pero esa era una pendiente, una parte del camino donde tenía que subir el carro y no podía. No podía porque quizá, tal vez lo logren apreciar, ahí se miran las huellas del carro que ya habíamos intentado pasar, había demasiado lodo, pero demasiado lodo. Entonces cuando íbamos casi a la mitad de la pendiente, el carro se estancaba y patinaba y quedaba ahí el carro y no, dale para atrás y venía para atrás el carro. Entonces estuvimos intentando, lo intentamos como 2 veces, pasar el carro, agarrábamos impulso, nos íbamos bien atrás y le dábamos y nada, no subía el carro. Entonces llegamos a un punto de quiebre, andábamos con uno de mis hermanos y un amigo y hubo un punto que nos quedamos viendo y decimos, ¿será que nos vamos? Porque no podemos, ¿verdad? No es culpa de nosotros, no es que no queremos hacer el trabajo, simplemente que nos sube este carro. Y llegamos a ese punto de quiebra, ¿verdad? ¿Será que nos vamos? ¿Será que nos vamos? Y miren, yo sentí este verso, ayer lo viví, porque habían personas que tenían una casita ahí justo en la curva y que nos estaban viendo. Y hubo uno que hasta da cólera a veces con la gente, porque hubo uno que sale y mira lo que estamos haciendo y en lugar de ayudarnos, se pone a grabar y estaba así él todo el rato, todos los intentos, y se reía cada vez que venía el carro para atrás, se reía. Y man, ojalá le pudiera decir algo. Pero miren, el entorno te desanima. Toda la gente nos decía, les decíamos nosotros, fíjense que vamos para San Pablo, vamos a ir a hacer unos trabajos allá para la comunidad. Nah, nos decía la gente, mire, si no sube esta cuesta, mejor no intente, porque más adelante hay peores. Viera, hay una cuesta que el carro le va a quedar así. Y yo, ¿cómo así? El carro le va a quedar literalmente así, me dice. Entonces, si usted no puede subir esta cuesta, mejor ni se moleste.
Y decíamos nosotros, ¿será que nos vamos? Y en eso pasó otra persona, un señor en una moto, y le decimos, hey, fíjese que vamos para San Pablo, usted conoce por allá, sabe qué tal está la calle. Sí, nos dice, mejor váyanse de aquí, no van a llegar. Y miren, como 3 personas nos dijeron exactamente lo mismo. Entonces nuestro entorno nos tenía derrotados, nos tenía abajo. Y hubo un punto que nos pusimos a orar los 3 ahí y dijimos, Señor, si no es en esta, pues ya no, porque hasta podemos arruinar el carro, puede ser que se nos barra, choquemos con ese paredón que está a la izquierda o que nos vayamos para la derecha, un guindo. Entonces ya si no es en esta, pues ni modo, lo intentamos, pero no se puede. Y en literalmente la última que dijimos que íbamos a hacer, subimos. Logramos subir y nos fuimos y nosotros animados. Y como en ese trayecto habían bastantes yes, avanzaba 200 metros y una Y, 200 metros y otra Y. Entonces estaba un poco confuso llegar hasta el pueblo. Y justo subimos, logramos subir esta pendiente y nos encontramos con un señor ahí en un mototaxi, ¿verdad? Y le decimos, ¿qué tal? Buenos días, fíjese que vamos para San Pablo, ¿sabe para dónde tenemos que ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y se empieza a reír, nos dice, mejor dele para atrás, porque no van a llegar, viera qué feo está el camino, hay unas pozas así, y ahí el carro se les va a hundir y, uy, otra vez acabamos de pasar una prueba y el entorno todavía nos seguía haciendo para abajo. Al final, para hacerles corta la historia, nosotros dijimos, pues aquí vamos a ser un poco más prudentes, vamos a avanzar hasta donde podamos y si miramos una pendiente muy pronunciada o una pendiente para abajo, porque después hay que hacerla para arriba de regreso, ¿verdad? Si miramos cualquier cosa muy pronunciada, la calle muy lisa, pues ni modo, nos regresamos para no arriesgarnos, ¿verdad? Y miren, al final, yo no sé si era la gente que estaba jugando con nosotros, si era el Señor que nos ayudó, yo no sé qué pasó, pero nada de lo que nos dijeron era cierto. En realidad, este era el punto de quiebre. Si pasabas aquí, llegabas al pueblo. De ahí todo el camino tranquilo. Y pudimos llegar, pudimos ayudar a las personas a hacer el trabajo y todo bien, gracias a Dios. Entonces muchas veces nosotros podemos vivir esas circunstancias, donde tu entorno te diga, no podés, mejor no lo hagas, regresate a tu casa, ¿para qué lo vas a hacer? Así estás bien. Y es difícil, por eso es bueno orar en esos momentos para pedirle el discernimiento al Señor, para saber qué hacer, para que Él nos diga qué tenemos que hacer. Entonces avanzamos, el verso 4 nos dice cuál fue la decisión de Zaqueo frente a su punto de quiebre. Y nos dice, pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. ¿Saben qué es lo que yo veo cuando leo este pasaje? No sé si recuerdan, al inicio que leímos el verso de Romanos, aquí lo que yo veo es esmero. ¿Recuerdan que Romanos nos decía que teníamos que trabajar con esmero? Primeramente, aquí es donde entra el esmero en la vida de Zaqueo. Aquí veo a alguien que no se dejó llevar por su entorno, que no se dejó desanimar por él, ni por su propia mente, ni por las personas alrededor de él, y decidió cambiar la circunstancia en la que estaba para cumplir su meta. En este caso, él empezó a ver, ya sé que yo ni saltando lo voy a ver, entonces empezó a buscar y miró un árbol y dijo, de aquí soy, papá. Y empezó a subir y empezó a subir. Miren, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, solíamos ir bastante a una tolera, ¿verdad? Allá a Sabores del Campo, y ahí había de todo, ahí había que hacer de todo. Habían columpios, habían resbaladeras, habían piscinas, había campo de fútbol. Pero aquí a su servidor lo que le gustaba era subir árboles. No sé si recuerdan, algunos de los que íbamos ahí nos gustaba subir árboles. Y a veces nos decían, tengan cuidado que te puedes caer, te vas a matar, te vas a quebrar. Y a veces así, puede ser que Zaqueo, él mismo se estaba diciendo eso. ¿Será que si me subo a este árbol, me caigo? Intentando me puedo fracturar, me puedo hasta matar, me puedo dislocar, no sé. Y a pesar, por lo menos para mí, yo no soy una persona muy alta, por eso también me identifico con Zaqueo. Y cuando era chiquito, pues era menos alto. Pero quizá por eso para mí era fácil subir árboles. Yo me subía y me trepaba y me montaba en unas ramas y me iba hasta donde sentía que la rama no le hacía así, ¿verdad? Y me sentaba ahí y me guindaba y súper buenos tiempos, ¿verdad? Entonces yo me identifico con Zaqueo en el sentido de que no es difícil
subir el árbol. Lo difícil es tomar esa decisión de decir, vencer a tu mente en el sentido de, ¿será que me voy a quebrar? ¿Será que me va a pasar algo? ¿Y si me resbalo? Y ahorita que estoy solo, ¿quién me va a escuchar si me caigo y me quiebro? ¿Quién me va a venir a ayudar? Entonces él estaba todavía con esa lucha. Quizás lo difícil no era tomar el paso de acción, sino decidir hacerlo. Pelear con tu mente, pelear con tu entorno para dejar la comodidad y tomar una decisión que va a cambiar mis circunstancias de vida. Y aquí, para Zaqueo, para que él subiera ese árbol, requería un cierto esfuerzo físico. Y me imagino que tuvo que ser un árbol no pequeño, un árbol grande, porque había mucha gente. Y él quería ver a Jesús clarito. Entonces, requirió de parte de Zaqueo un esfuerzo físico. Y ahí es donde entra el esmero de Zaqueo. El esmero en decir, voy a hacer lo que tenga que hacer para ver a Jesús. Y si me tengo que subir a este árbol, me voy a subir a este árbol. Y a raíz de ese esmero, vemos que pasa lo siguiente en el verso 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar por la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Miren, el esmero de Zaqueo le dio una recompensa casi instantánea. Él subiendo al árbol, yo me imagino que él nunca pensó que Jesús casi que estaba esperando a que él se terminara de subir. Entonces cuando Jesús pasó por donde estaba Zaqueo, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Imagínate, me acabo de subir y ya me pide este man que me baje. Bájate de ahí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar al punto de que vos podés estar a una decisión de tener ese acercamiento con Dios que te va a cambiar la vida para siempre. La decisión de Zaqueo fue subir un árbol. ¿Cuál es ese árbol que vos tenés que subir el día de hoy? Puede ser que sea comenzar a tener tus devocionales, comenzar a leer todos los días, a orar todos los días, involucrarte en un ministerio, comenzar a congregarte fielmente, no eventualmente, sino fielmente en la iglesia, en los grupos, empezar a apoyar actividades. Puede ser que estemos a esa decisión de cambiar mi vida para siempre. Porque así como Jesús estaba con Zaqueo, Dios está con nosotros, esperando. Él está viendo ese árbol, esperando a que yo lo suba para llamarme, para decirme qué es lo que tengo que hacer, para acercarse a mí. Él está esperando a que yo asome la cabeza y que le diga, Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas de mí? Y que Dios te diga, hoy quiero entrar en tu hogar. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Quizás Dios está esperando a que vos hagas ese acercamiento para decirme, hoy quiero entrar en tu hogar, hoy quiero entrar en tu corazón, hoy quiero entrar en tu vida. Pero Dios es un caballero, Dios no va a entrar forzosamente, Él está esperando a que yo vaya y lo busque primero y me asome y le diga, Dios, aquí estoy, ¿qué es lo que querés de mí? Ahora el verso 6 nos dice, Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. ¿Recuerdan cómo nos dice Romanos que tenemos que servir a Dios? Romanos nos dice, no sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y miren, Zaqueo sirvió con mucho gusto a Jesús, con mucho gusto lo recibió. Entonces aquí vemos que él en fracción de minutos aplicó estos dos conceptos. Se esmeró y lo hizo con entusiasmo. Zaqueo no pensó, como les dije, ya me acabo de subir, estoy cansado y de la nada me dice, hey, para abajo. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Yo solo lo quería ver, yo no es que quería cambiar mi vida, no. Y este man ya va para mi casa. No sé si ustedes son este tipo de personas, yo constantemente lucho con eso, que le cae una visita de imprevisto, ¿verdad? Y no siempre reaccionamos de la mejor manera, ¿verdad? Es decir, no estaba esperando a nadie, tengo desordenado el cuarto, ya tenía planes. Zaqueo no vemos que él reaccionó de esa manera. No vemos que él dice, ya tenía algo para hoy en la noche, tenía que ir a cenar, me iba a ir de viaje, yo solo quería literalmente ver a Jesús, no esperaba que me hablara ni nada, sino que él todo lo contrario, bajó deprisa y con mucho gusto lo recibió.
A veces cuando nosotros tomamos esta decisión de dejar la comodidad, de dejar la pereza de lado, puede ser que nos encontremos con ese llamado inmediato, no una semana después, no un mes después, sino inmediatamente. En el momento que yo digo, voy a comenzar a congregarme fielmente, voy a comenzar a servir en un ministerio, voy a involucrarme en las actividades, voy a hacer esto, lo otro, voy a tener mi devocional, puede ser que tengamos ese llamado inmediato de Dios. En el momento, al día siguiente, en esa noche, Dios te puede hablar casi inmediatamente. Y nosotros tenemos que estar listos para responder como respondió Zaqueo. Puede ser que nos pase lo mismo, decir, voy a comenzar a ayudar en la iglesia y sentimos aquella carga de cosas porque hay mucho que hacer acá, hay mucho que hacer en la obra de Dios. Y nos sorprenden con tantas tareas, con tantas cosas que hacer, y puede ser que nos desanimemos, que nos molestemos, que nos sintamos abrumados, pero Zaqueo no se sintió de esa manera. Zaqueo bajó de prisa, o sea, diligentemente, obedeció a la primera y lo atendió con gusto. Él entendió que era un honor, era un privilegio recibir a Jesús en su casa. Y así es como nosotros tenemos que ver el servicio. Así es como nosotros tenemos que ver el hecho de dejar a Jesús, de dejar a Dios entrar en mi vida como un honor, como un privilegio. Porque Dios no me necesita. Dios no necesita que yo esté aquí, por ejemplo, hoy parado, porque pueden haber 10,000 predicadores mejores en la ciudad de Comayagua, en el país. Pero Dios me desea. Dios desea que yo tome esa decisión de servirle. Dios desea que yo tome esa decisión de buscarlo. Y Él nos recompensa dándonos el honor de tener estas actividades por hacer, de servirlo a Él. Es un honor servir al Señor. Y así lo entendió Zaqueo. Y actuó conforme al honor que se le estaba dando. Solo viendo el servicio de esa forma, como un honor, como un privilegio, es que vamos a poder reaccionar como reaccionó Zaqueo. Miren, yo recuerdo, hablando del desánimo, del entorno y de ver el servicio como un honor, yo recuerdo hace años, cuando estaban las reuniones de oración, todos los miércoles, que por cierto aprovecho el espacio para recordarles que estamos retomando las reuniones de oración, ahora miércoles de por medio, este miércoles tuvimos reunión, el miércoles que viene ahorita, la semana que estamos comenzando no hay, pero el siguiente sí. Entonces los invitamos a que puedan apartar el tiempo y venir, miércoles a las 7, ¿verdad? Y estábamos un miércoles ahí practicando. Me acuerdo que en la banda solo éramos 3. Éramos Wilson, uno de mis hermanos y yo. Y estábamos practicando para la música de esa reunión y literalmente solo estábamos los 3 de la banda y el de atrás que ponía las letras. Solo habíamos 4 personas en la iglesia. Y terminamos de la práctica, ya se acercaba la hora de comenzar la reunión y nosotros estábamos, ¿será que comenzamos? ¿Será que esperamos? Y no sabíamos qué hacer porque según nosotros no había nadie. Entonces vino mi hermano y nos dice, la verdad es que tenemos que comenzar porque Jesús ya está aquí y es a Él a quien le vamos a tocar. Y recuerdo que ese día, siempre antes de comenzar las reuniones, la banda acostumbra a orar allá atrás. Y ese día él hizo una oración que yo creo que se quedó grabada en toda la banda. Y él dijo, gracias Dios por el privilegio de tenernos acá, por darnos la oportunidad, porque sabemos que podrías tener al mejor guitarrista, podrías tener al mejor bajista, podrías tener al mejor batero, pero aún así nos tienes a nosotros 3 acá. Entonces te damos las gracias. Terminamos de orar y subimos a tocar. Y miren, yo pocas veces he tocado tan animado, tan lleno de gozo como ese día. Porque ese día como que comprendimos todo, ¿verdad? Comprendimos que en realidad servir a Dios es un privilegio y es un honor. Y así tenemos que ver el servicio. Así como ese privilegio tan grande que se nos permite tener, solo así es que vamos a poder reaccionar como reaccionó Zaqueo, ¿verdad? Con entusiasmo, con alegría. Luego el verso 7 nos dice, todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado a la casa de un pecador. Otra vez el entorno a desanimarnos, ¿verdad? ¿Qué crees que va a decir la gente de vos cuando decidas cambiar? Cuando digas, ya basta,
ya estuvo bueno, ya tengo que dejar la comodidad, tengo que empezar a cambiar algunas cosas en mi vida. ¿Qué crees que va a decir tu entorno? Es probable que a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros no les guste lo que vean en vos, no les guste ese cambio y empiecen a hablar, como dicen ahí, empiecen a murmurar, empiecen a decir qué barbaridad, cómo es posible que Jesús lo haya elegido a él, si ya todos sabemos quién es, ya sabemos lo que hace, y va a ir donde él. Y empezaban a hablar y empezaban a hablar. Y yo me imagino que entre tanta murmuradera, tantas personas que habían, Zaqueo lo escuchó. Zaqueo sabía que estaban hablando de él. Y puede ser que vos te sintás o te encontrés en esta situación en algún momento, en el momento que decidas dejar tu comodidad. Que las personas a tu alrededor empiezan a decir, qué barbaridad, y este quién se cree, y esta quién se cree, diciendo que Jesús entró a su vida. Un demonio es que se le puede meter, pero Jesús no creo, por cómo ha sido en toda su vida. Y empiezan a criticarte y empiezan a hablar mal de vos y empiezan a tratar de hacerte retroceder, de no dejarte avanzar, de no dejar que vos dejes ese estado de comodidad para que Dios se glorifique en tu vida. Pero ¿saben qué es lo impactante? Que esta gente murmuraba y decía que cómo es posible que Jesús había entrado a la casa de un pecador y no estaban mintiendo. Ellos tenían razón. Jesús, de hecho, iba a entrar a la casa de un pecador. Y puede ser que vos tomes esta decisión de servir, de comenzar a dejar la comodidad, la pereza, y que la gente diga, Jesús entró a la vida de un borracho, Jesús entró a la vida de un fiestero, de una borracha, de un haragán, de un malía, de una cría, de esto y lo otro, y empiezan a decir tantas cosas de vos que quizás no sean del todo mentiras, quizás ese es el estado en el que te encontrás al momento de tomar esa decisión. Pero algo importante que tenemos que entender es que el estado en el que te encuentras hoy no define a dónde puedes llegar mañana. El estado en el que te encuentras hoy no define a dónde puedes llegar mañana. Cómo yo me encuentro en mi vida hoy, que tengo la oportunidad de tomar esa decisión, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo, no define mi futuro. Yo puedo cambiar. Así como Zaqueo pudo cambiar, tomó la decisión de cambiar, yo puedo hacerlo también. Porque yo tengo al mismo Dios de mi lado. Y es que la transformación que podemos llegar a tener puede llegar a ser verdaderamente radical e impactante. No solo para mí, obviamente para mí porque el que está cambiando soy yo, pero puede ser radical e impactante para las personas que me rodean también. Y ya vamos a ver por qué. En el verso 8 se nos dice, después de escuchar todo lo que la gente estaba diciendo de él, no me puedo imaginar tantas cosas que habrán dicho de Zaqueo en solo unos segundos. Dice que Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor. Él ignoró completamente todo lo que la gente estaba diciendo. Fíjense en este verso, no se nos dice que Zaqueo se bajó, encaró a uno, lo palabreó también, después fue a donde otro y le dijo, pero vos sos esto. Nada, los ignoró completamente, no les hizo caso, sino que se fue directamente donde el Señor y le dijo, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo defraudado. No solo voy a comenzar a hacer buenas acciones, sino que voy a corregir lo que hice. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos un cambio radical e instantáneo en la vida de Zaqueo, en la forma de pensar de él, que no solo lo afectó a él, sino que afectó a las personas a su alrededor. Él no solo dijo, voy a comenzar a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Pueden imaginarse ustedes qué es dar la mitad de todo lo que tenés? Y generalmente uno entre más tiene, más le duele dar. Porque dice, yo me he esforzado por esto, yo esperé tanto tiempo por esto, y ahora regalarlo así como así, pues no me cuadra. Entonces imagínense Zaqueo, un hombre rico, decir, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Me gustaría ahorita que cada uno piense en todo lo que tiene. Quizá uno diga, pero yo no tengo mucho. Yo solo tengo 3 pares de zapatos, 4 jeans, 2 camisas, una de botones y una normal. Si doy la mitad, pues
Pero ya si te pones a pensar, dar la mitad, te quedaría solo con 2 jeans, solo con una camisa. Uy, ¿cómo voy a hacer? Entonces la verdad es que dar la mitad de lo que tengo es algo grueso, es algo que no cualquiera lo decidiría así, en un instante. Pero Zaqueo lo hizo, porque vivió un cambio radical de mentalidad y de persona. Y no solo eso, él dice, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. O sea, no solo voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, sino que todo lo que robé, lo voy a devolver. Y no solo voy a devolver lo que robé, sino que le voy a dar 4 veces lo que le robé. O sea que si a una persona le cobré 100 de más, le voy a dar 400. Imagínense, pónganle la calculadora a todo lo que él se estaba despojando. Se estaba despojando casi en absoluto de su patrimonio, en un instante. Entonces aquí vemos un cambio radical de vida, un cambio radical de pensamiento. Y si tú llegaste aquí pensando que hoy va a ser otro domingo más, voy a ir a la iglesia, voy a ir a escuchar lo que tengan para decirme, quiero que sepan que hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión que va a cambiar radicalmente nuestras vidas. No estoy diciéndoles que hoy queremos que den la mitad de todo lo que tienen, no se trata de eso, sino que el cambio radical puede venir de muchas formas. La bendición de Dios puede venir de muchas formas. El llamado de Dios puede venir de muchas formas. Y yo solo estoy a una decisión de experimentar ese cambio radical en mi mente, en mi forma de pensar y en mi forma de vivir. A una decisión, así como lo hizo Zaqueo. Hebreos 6, del 9 al 12 nos dice, queridos hermanos, aunque hablamos así, con respecto a ustedes estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Que muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, no solo en el momento que el Señor te llama, al inicio, los primeros días, los primeros meses, sino que hasta el fin, para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Puede ser que nosotros nos pongamos a pensar, ¿valdrá la pena de verdad tomar esa decisión? ¿Será que de verdad lo vale? ¿Valdrá la pena empezar a sacrificar, por ejemplo, todos mis sábados para servir en un ministerio? Mis sábados en la noche. ¿Valdrá la pena sacrificar mis viernes en la noche para ir a un grupo o sábados en la tarde? ¿Valdrá la pena? O para los hermanos que ya están involucrados, que ya están sirviendo. Creo que llega siempre en algún momento ese punto donde por X o Y razón entra la duda en nuestra mente, en nuestro corazón y nos hacemos esa pregunta. ¿Será que vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Será que vale la pena mi servicio? Y este pasaje nos lo responde claramente. Decidí tocar este pasaje porque puede ser que muchos estemos en ese punto de decir, ¿vale la pena lo que hago? ¿O va a valer la pena lo que voy a hacer? Y el verso nos dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hace. Dios no va a olvidar nuestro trabajo. Dios no va a olvidar nuestros sacrificios. Dios no va a olvidar nuestro servicio. Todo eso cuenta y para Él es valioso, porque Él no lo olvida. Él lo tiene en cuenta, lo tiene presente. Entonces, sí vale la pena. Y el verso 11 nos vuelve a mencionar el entusiasmo que mencionaba Romano, ¿verdad? Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. O sea, no queremos que su entusiasmo sea un cachinflín, sea un y ya, 5 segundos de entusiasmo. O sea, lo di todo en un mes y después del primer mes se acabó, ¿verdad? Dios quiere que nuestro entusiasmo, el ánimo con el que hagamos las cosas, el ánimo con el que yo
dejé mi comodidad, sea con el que yo me muera. Literalmente así. Trabajar toda mi vida, todo lo que me resta de vida para el Señor con entusiasmo, con esmero. No solo los primeros días, los primeros meses, sino comenzar a vivir para Él. Para terminar, quisiera cerrar contándoles una historia referente a esto de si vale la pena, no vale la pena dejar mi comodidad, comenzar a servir, comenzar a involucrarme. Para esta historia nos vamos a remontar al domingo 9 de diciembre del 2018. Tengo esa fecha bien presente porque pasaron dos eventos importantes, ¿verdad? El primero de ellos fue el bazar. Domingo, quizás algunos lo pensaron, ¿verdad? Domingo en diciembre, bazar. Siempre hay un momento de domingo en el que va a haber un bazar. Entonces estábamos en el bazar ese domingo y dio la casualidad que mis dos hermanos vinieron de Teus y estuvimos ahí ayudando en todo y desde la mañanita moviendo cosas, sacando los sacos de ropa, organizando todo, montando las tarimas, colgando los nylons. Y no sé por qué, eso sí no lo recuerdo, no sé por qué ese domingo se sintió más cansado de lo particular. No recuerdo si fue porque casi que solo nosotros estuvimos involucrados o había mucha calor, no sé, pero salimos de ahí reventados, destruidos, me acuerdo, mis hermanos y yo. Y el otro evento que les digo que también sucedió fue que pasaron varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, se fue la luz en el sector donde nosotros vivíamos. Entonces, imagínense aquel calor domingo a las 2:30, 1 que termina un bazar. Nosotros salimos asoleados, quemados, sudados. Y nos llama mi mamá o mi papá y nos dice, hijos, no hay luz en la casa. Y nosotros íbamos de camino para la casa. Entonces decimos, qué difícil. Metámonos a algún lado a buscar qué comer y ahí nos quedamos. Porque también ese domingo estaba pasando un partido bien importante. Había una final no sé, los que saben de fútbol aquí podrán entender, un torneo en Sudamérica que se llama la Copa Libertadores. Un torneo bien importante y se dio la casualidad que una de las mayores rivalidades de Sudamérica se encontró en la final, que son dos equipos de Argentina, Boca y River. Entonces nosotros queríamos llegar a la casa para descansar y para ver este partido. Y nos llaman y nos dicen, no hay luz. ¡Qué barbaridad! Entonces nos fuimos a meter a un Burger King, me acuerdo. Y ahí compramos algo para medio pasar desapercibidos, para que no nos sacaran. Y ahí estuvimos viendo el partido, ¿verdad? Pero miren, nosotros estábamos muertos en vida con mis hermanos. Nos sentamos a comer y creo que ninguno estaba estábamos viendo el tele, pero solo estábamos existiendo en ese momento. Y hay una escena de una película, quizá muchos han escuchado esta película que se llama Los Vengadores, que los Vengadores son un grupo de héroes, ¿verdad? Que se juntan para derrotar a un villano en común. Y en la primera película de Los Vengadores hay una escena que es una escena post-crédito, o sea, es una escena que termina la película, pasan los créditos, las letritas que nadie lee, y al final de eso ponen una escena. Y no sé si está la escena por ahí. Mírenlos. Quiero que tengan en cuenta que esto pasa al final de la película. Ya cuando ellos pelearon con el villano, lo logran derrotar, hay como uno de ellos estuvo al borde de la muerte, bueno, como que se murió y lo revivieron más bien. Entonces esos manes están ahí muertos en vida, comiendo. Así exactamente estábamos mis hermanos y yo en una mesa de Burger King, comiendo muertos en vida. Y nadie decía nada. Si se fijan en una escena, en silencio. No es que le quitamos el sonido, es que la escena es así. Si uno la busca en su celular y le pone el oído, solo se escucha medio masticar a alguno de ellos, ¿verdad? Porque solo están comiendo. Y están como muertos de lo cansados que están, ¿verdad? Entonces, así estábamos nosotros tres. Y de la nada viene uno de ellos y yo no sé, casi delirando, se iluminó y dice, nos quedamos viendo entre los tres y nos dijo lo que tenemos ahí como conclusión.
Nos quedó viendo a los otros dos y nos dice, no hay como matarse por las cosas de Dios. Wow, dije yo, este man no me deja no me deja descansar, siempre me está tirando bombas. Y eso se quedó en mi mente para siempre. Cada vez que termino matado, que terminamos cansados de una actividad, pienso en esa frase. No hay como matarse por las cosas de Dios. Y de ahí volvió, como que se apagó otra vez, como que se iluminó, solo dijo eso y se volvió a apagar. Pero con esto quiero que nos vayamos. Si tenemos esa duda de, ¿será que vale la pena dejar mi comodidad? ¿Será que vale la pena comenzar a servir a Dios? ¿Será que vale la pena involucrarme en un ministerio? Sépanlo, no hay como matarse por las cosas de Dios. No hay nada más rico que terminar un día sabiendo que serví a Dios a través de la iglesia, a través de servir a mis hermanos. No hay experiencia que se compare a eso. Entonces yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie y cerremos este tiempo con una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que tú nos dejas, gracias por quien tú eres con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has dado la oportunidad y el privilegio de servirte, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de tomar la decisión de venir y dejar mi comodidad, de venir y dejar la pereza, de venir y empezar a transformar mi vida y de esta forma transformar la vida de muchos más también a mi alrededor. Quiero que quites de mi mente cualquier duda, cualquier pregunta que yo tenga, cualquier desánimo. Que eso no importe, Señor, sino que yo pueda ver las cosas claras, que yo te pueda ver a ti, que yo pueda ver tu gloria, que yo pueda ver los planes que tú tienes para mí y que yo los pueda seguir, Padre. En nombre de Dios Jesús.